Milagros en zonas donde, por ejemplo, el Estado no estaba presente a través de hospitales. Alguien se enfermaba en el pueblo, alguien se enfermaba en el municipio. ¿A qué hospital había que llevarlo? A la capital. Pero cuando se decía que había un misionero que predicaba un evangelio con poder y que invitaba a una campaña de milagros y de sanidades, esto respondía a la necesidad concreta e inmediata de la gente. Y máxime aún cuando estos milagros eran reales y verdaderos. Y esto permitía, digamos, un crecimiento cuasi popular del evangelio en las clases y en las bases populares, marginadas, excluidas de los privilegios o de los derechos que un Estado en América Latina pudiera garantizar en temas de educación, salud, que son las necesidades básicas de todo ser humano. Hay varias formas de interpretar o varias perspectivas para poder entender por qué el pentecostalismo ha crecido en América Latina. Hay desde perspectivas teológicas misionológicas hasta perspectivas políticas y sociológicas. Entonces, como diríamos, todas estas perspectivas son válidas y son complementarias, no son excluyentes. Si tomamos una perspectiva sociológica diríamos, no, el pentecostalismo ha crecido porque se ha conectado con la cultura popular de América Latina, porque ha logrado conectarse o darle continuidad a esa cultura popular o a esa religiosidad popular que le da mucha apertura a lo místico, y entonces el pentecostalismo ha podido o ha logrado, digamos, traducir, canalizar y movilizar este tipo de religiosidad. Si uno se remite a la historia, las misiones protestantes de las iglesias históricas, ellos tenían una idea de que tenían que alcanzar las élites políticas y que alcanzando las élites políticas, una vez ellos se convirtieran al cristianismo protestante, ellos adelantarían las reformas sociales y políticas en América Latina. Lo cierto es que eso no fue así. Mientras que las misiones pentecostales primero eran lideradas por misioneros que no venían de una formación erudita. ¿Quiénes eran los misioneros pentecostales? Según los estudios que yo hice en Colombia, eran granjeros. Y si vivían en las ciudades, eran carteros, eran albañiles. Pero para ellos lo más importante era la experiencia con el Espíritu Santo. Y si en ese relacionamiento con el Espíritu Santo entendían que el Señor los llamaba al campo misionero, lo más fundamental no era tanto tener un título profesional en teología, lo fundamental para ello era tener la experiencia del Espíritu Santo, sus carismas, sus dones, el hablar en lengua, porque esto era lo que simbolizaba el empoderamiento, y con este empoderamiento entonces predicarían un evangelio con poder, que ese era el lema de ellos. Evangelio, sí, pero un evangelio con poder. Vale la pena recordar que también en América Latina surgió una teología de la liberación, que planteaba una reivindicación de los pobres. Era una teología para los pobres, pero como alguien dijo, mientras la teología de la liberación era una teología para los pobres optaron por una teología pentecostal.
porque la teología pentecostal, si se pudiera hablar de alguna teología, era un mensaje que respondía a sus necesidades inmediatas. Mientras que en la otra teología se hablaba de una transformación social, en el pentecostalismo se decía que la transformación social comenzaba por la transformación del individuo. Y cuando había un individuo transformado por la influencia de un evangelio pentecostal, los pentecostales interpretaban de que esa era la transformación social de la que se estaba esperando. Pero también hay que tener en cuenta que en América Latina surgió lo que algunos llaman el pentecostalismo autóctono. Tenemos el caso de Chile, en la cual pues hay una iglesia, la iglesia metodista, y dentro de la iglesia metodista surgió un movimiento pentecostal. Al día de hoy se llama Iglesia Metodista Pentecostal. Y esta iglesia metodista o este pentecostalismo chileno se desarrolló mucho entre la clase obrera. Pero de igual manera, era una manera en la cual pues, el evangelio se hacía concreto en la vida de estos obreros. Y en términos sociológicos, las comunidades pentecostales significaron en su momento unas comunidades de refugio, en la cual aquellos que pertenecían a esta comunidad encontraban una identidad, encontraban un sentido de pertenencia y encontraban un sentido de solidaridad entre los hermanos de la fe, que tal vez afuera no encontraban. Esto también hacía atractivo al pentecostalismo, sobre todo en esas bases populares o en esas bases obreras.